Muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Peruano de Políticas Públicas. En la sesión número 6 vamos a desarrollar los ejes estratégicos de la gestión ambiental peruana. ¿Por qué es importante analizar este tema? Lo es porque acá vamos a ver el esfuerzo del Estado peruano para integrar la política ambiental bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente. Con este tema vamos a analizar cuál es la perspectiva actual en materia ambiental de la política gubernamental del actual gobierno. En primer lugar, vamos a estudiar la Resolución Suprema número 189 del año 2012 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que crea una comisión multisectorial. Esta comisión multisectorial se estableció el 24 de junio del 2012. Entre los considerandos de dicha resolución suprema, tenemos que el inciso 22 del artículo 2 de nuestra Sagrada Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Asimismo, que el Perú es reconocido por su crecimiento sostenido, el cual se debe al aprovechamiento de sus recursos naturales y a la promoción de la inversión bajo reglas claras. Que para dicho crecimiento económico se realice generando desarrollo inclusivo y sostenido con protección del patrimonio cultural y natural del país. Es necesario integrar la dimensión territorial y ambiental. Asimismo, el Estado peruano busca promover la inversión, siempre que ésta se desarrolle en armonía con el entorno, respetando la idiosincrasia y las actividades económicas productivas que desarrollan las poblaciones involucradas, generando sinergias que contribuyan al desarrollo sostenible. Muy bien, todos estos considerandos se pueden resumir en que el Perú tiene que crear mecanismos que favorezcan la inversión, sea esta pública, privada, sea esta inversión nacional o internacional, sea esta inversión de personas naturales o personas jurídicas. Lo importante es que exista la inversión y que esta inversión se desarrolle en armonía con el medio ambiente. Es decir, que esta inversión no vulnere ni degrade el entorno ambiental de nuestra nación, sino por el contrario, que contribuya al crecimiento y al fortalecimiento de nuestro medio ambiente. Para cumplir este fin, se crea la Comisión Multisectorial, que es el organismo de diseñar y elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a la mejora de condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollarán las actividades económicas, especialmente la industria extractiva, la que estará adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, la función de la Comisión Multisectorial depende
de la presidencia del Consejo de Ministros, de la famosa PCM. Esta comisión multisectorial va a coordinar todos los sectores estratégicos en materia ambiental del Estado peruano bajo la presidencia del Consejo de Ministros. En tal sentido, esta comisión tiene que elaborar propuestas normativas, legales, técnicas, ambientales, jurídicas y especialmente sociales, así como también debe de aplicar políticas de gobierno y si trascienden el tiempo de Estado para mejorar la condición de nuestro medio ambiente. El objetivo de esta comisión es el de proponer las adecuaciones normativas requeridas para el desarrollo de las actividades económicas con inclusión social, protegiendo la salud ambiental de la población y en armonía con el ambiente. Esto es sumamente necesario. Se tiene que proteger la salud ambiental de la población. Eso es fundamental y ese es el objeto por lo cual esta comisión fue creada. Cuando se degrada nuestro medio ambiente, se daña y se hace un perjuicio a la salud de la población. ¿Cuáles son las funciones de la comisión multisectorial? Entre ellas tenemos el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y de su órgano rector, que es el Ministerio de Ambiente. También tenemos entre las funciones la actualización de las políticas y regulaciones ambientales sectoriales, especialmente aquellas que afecten la salud de la población urbana y rural. Otra función es el fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras y sancionadoras de los organismos adscritos. Otro es el mejoramiento e integración del Sistema Nacional de Información Ambiental para integrar la información técnico-ambiental y de los recursos naturales de los sectores. Estas, pues, son las funciones encargadas a la comisión multisectorial. En las siguientes diapositivas vamos a ver cuáles son los ejes estratégicos de la comisión multisectorial. ¿Por qué comisión multisectorial? Porque en esa comisión tiene representación todos los sectores del Estado peruano, desde Energía y Minas hasta el Ministerio de Educación, pasando por el Ministerio de Turismo. Todos los sectores están involucrados en la problemática ambiental, porque todos los sectores tienen componentes medioambientales. ¿Por qué? Porque el medio ambiente vive entre nosotros, se desarrolla entre nosotros y todas nuestras actividades son parte del medio ambiente. Nosotros no podemos estar fuera del medio ambiente. Por más artificial que sean las ciudades, por más concreto que haya en la sociedad, siempre va a haber elementos del medio ambiente. Por ejemplo,
el aire que respiramos, el agua que tomamos, los alimentos que ingerimos. Hay muchos elementos naturales, incluso en las zonas más industrializadas. Por lo tanto, la comisión multisectorial tiene que estar constituida por todos los sectores estratégicos del gobierno. El eje estratégico A versa sobre el Estado soberano y garante de los derechos, en donde nos dice que la soberanía del Estado se refleja en su organización democrática, unitaria y descentralizada para asegurar el mejor cumplimiento de sus funciones. En tal sentido, el Estado peruano garantiza la presencia y acción eficaz en todo el ámbito nacional de las políticas en materia ambiental. Una vez dado lectura, vamos a desarrollar parte por parte. Primero, ¿qué debemos de entender por democracia? Por democracia debemos de entender que se hace lo que la mayoría desea que se realice, respetando la opinión de las minorías, para que se haga la voluntad de la mayoría, lo que Juan Jacobo Rousseau señalaba, la voluntad general. Esta tiene que estar en función a la elección legítima y legal de la autoridad que nos va a representar. En tal sentido, la organización democrática tiene que ser una organización pluralista, tolerante y especialmente administrativa, que esté sujeta a la normatividad y a la legalidad, y que tenga que tener el respaldo de la población. ¿Qué significa unitaria? Unitaria nos hace referencia a que el Estado soberano es único, que nuestro país no es un país federal, sino único, que nuestro sistema está reflejado por un poder central, por un poder de gobierno que lo administra democráticamente y en función a la normatividad vigente. Es decir, que no hay doble injerencia estatal como existe en los países federales, donde cada país es independiente mas no soberano, que cada país o estado tiene su propia constitución, pero hay una constitución suprema la cual la guía y somete a todos los demás estados. Por ejemplo, los estados federales de Estados Unidos o de México. Muy bien. ¿Qué significa descentralizada? Descentralizada nos hace ver un proceso que en nuestro país se inició ya hace bastante tiempo. Por ejemplo, en el primer gobierno de Alan García, donde se crearon las regiones que integraban a 2 o 3 departamentos. Luego, cuando vino el régimen de Alberto Fujimori, se volvió a la antigua estructura y se
desintegró la organización política descentralizada que se gestó durante el gobierno de Alan García y Fernando Belaúnde Terry. Posteriormente, con el régimen de Alejandro Toledo, se vuelve a la descentralización como política de Estado, formándose y constituyéndose las regiones. Estas tienen independencia, ¿no? Pero ninguna tiene soberanía. La soberanía del Estado es única. Por lo tanto, bajo estas tres dimensiones, democrática, unitaria y descentralizada, se conjugan para que el Estado peruano garantice la presencia y acción eficaz de las políticas en materia ambiental. Estas políticas tienen que estar reflejadas en procesos de diálogo y concertación preventivo para que exista una cultura de paz social. Este tema es muy importante. Tiene que haber prevención antes de que exista un conflicto. ¿Y qué mejor prevención que la prevención educativa? La prevención que implique que exista una cultura de paz en todo el territorio nacional. Para ello, se ha de erradicar toda forma de pensamiento que incite hacia la violencia, que genere conflictos o que haya insurgencias armadas. ¿Por qué? Porque la violencia solamente genera más violencia. Asimismo, para que haya este Estado soberano, es necesario que se fortalezca la ciudadanía, que haya comunicación y que exista de forma seria y responsable una educación ambiental de calidad, no tal cual como se está dando en la actualidad, en donde los temas ambientales se tocan siempre en el último periodo lectivo del año académico escolar, que cae en los meses de noviembre y diciembre, y que, como todos sabemos, esos meses son meses de evaluaciones para los escolares y reciben muy pocas clases. En tal sentido, no hay pues una verdadera educación ambiental en los centros de enseñanza secundaria, y ni qué decir en los centros de enseñanza superior. Son muy pocas las escuelas que enseñan educación ambiental a sus educandos. Muchas de ellas no las enseñan. Por ejemplo, un ingeniero mecánico nunca en su carrera toca temas ambientales. Un ingeniero mecánico eléctrico tampoco. Un contador menos. Un economista ni lo toca remotamente. Un historiador quizás lo vea, pero digo quizás con mucha reserva, porque tal vez podría asegurar que no lo ve. Hay carreras especializadas en el tema que sí desarrollan el tema, pero la educación ambiental debe de darse en todos los niveles y a toda la población peruana. ¿Por qué? Porque todos contribuimos a mejorar o a degradar el medio ambiente. Nosotros
no podemos vivir fuera de la naturaleza. En tal sentido, toda acción que nosotros realizamos favorece o degrada al medio ambiente. Solamente existen esas dos alternativas. Por ejemplo, cuando yo estoy dictando esta clase, estoy frente a una pantalla de una computadora, frente a un monitor. Este monitor genera calor. Este calor contribuye a que se propague el calentamiento de nuestro globo terráqueo. Esta computadora está consumiendo energía. Esta computadora está hecha de plástico, de circuitos electrónicos. Esta computadora está hecha de petróleo, que bajo derivados se hace el plástico. Esta computadora tiene artefactos de cobre o de otras herramientas que son procesadas bajo la actividad minera. Es decir, esta actividad que yo realizo actualmente y que si yo no me doy cuenta ni soy perspicaz diría que no estoy contaminando al ambiente. Pero fijándome bien, estoy contaminando al ambiente bastante. Entonces, yo al dictar esta clase me estoy convirtiendo en un agente contaminador. Y para que no haga eso, debo de recapacitar y cambiar mis hábitos de conducta. Y eso en toda circunstancia y en todo nivel. En tal sentido, la educación ambiental es algo imprescindible para que toda la población tenga conciencia de cómo mejorar el medio ambiente. También debe de haber políticas de fiscalización ambiental. Y acá se debe de fortalecer la labor de la UEFA. Se debe de tomar decisiones sistemáticas e integradas para que todos los ciudadanos, todas las empresas, todas las instituciones del Estado fortalezcan la política ambiental del gobierno de turno con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Información Ambiental, que es el SINIA. Así también se debe de mejorar el desempeño del Estado en la gestión y regulación ambiental. Y por último, construir las capacidades y la profesionalización en temas ambientales. Cada vez se hace más necesario saber y conocer la temática ambiental. ¿Por qué? Porque ha sido algo que no se ha tomado en consideración durante mucho tiempo. Desde la Revolución Industrial, en donde se pensaba en los obreros y no se pensaba en la naturaleza, hasta la época actual, donde predomina el plástico, donde predomina los circuitos electrónicos, donde predomina la electricidad y el petróleo, en un mundo globalizado, altamente tecnificado, altamente contaminante. Por lo tanto, al no tener una conciencia ambiental, nuestros antepasados, no remotos, sino cercanos, tal vez nuestros abuelos, nuestros padres, incluso nosotros mismos, hemos sido agentes contaminadores, por lo cual
estamos perjudicando con nuestra actividad diaria al medio ambiente. Si no cambiamos de actitud y de paradigma para que este proceso de contaminación sea modificado y cambiado, muy pronto nuestras próximas generaciones verán ya un clima sin hielos, reducción de la flora y de nuestra fauna, ambientes cada vez más contaminantes, cada vez va a haber más cáncer, cada vez nuestro estado de vida va a ser más perjudicado, cada vez va a haber más comidas chatarras, cada vez vamos a estar con más dolencias y más quejas de cáncer y de muertes tempranas. Es por ello que evitar la contaminación ambiental es fomentar la educación ambiental. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá desarrollamos el eje estratégico B, en el cual centra su atención en mejorar la calidad de vida con un ambiente sano. Y nos dicen que la degradación y contaminación en el Perú afecta enormemente la salud y la productividad de la población del país, que vive en situación de pobreza y amenaza en particular el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Esto es cierto. Cuando hay pobreza, hay más degradación ambiental. Cuando hay menos educación, hay más degradación ambiental. Por lo tanto, la política social del Perú, enfocada a reducir la pobreza económica y la pobreza espiritual, es decir, la carencia de valores y normas educativas correctas, es allí cuando se afecta nuestro medio ambiente. Por lo tanto, la mejora de vida con un ambiente sano tiene que ser mediante la lucha contra la pobreza, mediante la lucha contra las enfermedades, mediante el incentivo del bienestar de las futuras generaciones. Entonces, ¿qué causas tenemos que contribuyen al costo de la degradación ambiental? Primero, enfermedades transmitidas por el agua, la contaminación atmosférica urbana, desastres naturales, exposición a emanaciones urbanas de plomo, degradación del suelo. Todas estas cosas hacen que exista una degradación ambiental. Por ejemplo, las personas andinas se han acostumbrado a lavar su ropa en los ríos, cosa que ya es tradicional en las serranías del Perú, pero cosas que contaminan, porque antes se lavaba la ropa con insumos naturales. Creo que se lavaba con quinoa o con plantas, pero actualmente ya no se utiliza eso, sino se utiliza detergentes, lejía, jabones. Y estos son agentes contaminantes. El río que procede de manantiales baja y en el transcurso se va contaminando.
no solamente por lavados domésticos, sino también por contaminación directa de las vertientes de las empresas que arrojan su material, muchas veces químicos altamente dañinos, a los ríos. Eso hace que las enfermedades se transmitan por el agua, especialmente en zonas no urbanas, en las zonas rurales. Y así podemos detallar cada una de estas 5 causas que contribuyen a la degradación ambiental. Por eso, la prioridad del eje es garantizar un ambiente sano, tanto del agua, aire, suelo, así como de los residuos sólidos. Entonces, la labor del Estado es velar por la prevención y mitigación de las externalidades negativas que generen las actividades económicas, protegiendo la salud de las personas y de los ecosistemas. Muy bien, vamos ahora a analizar el eje estratégico C. Este eje nos mide el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales. El hombre, por solamente su existencia, es un ente contaminador. En clases pasadas ya lo hemos dicho así. Pero nuestra actividad económica, muchas de ellas, se sustentan en el uso de los recursos naturales. Para que exista esto, se debe de crear condiciones en que la explotación y uso de estos recursos naturales estén parametrados a normas legales y que estén supervisados por organismos estatales, las cuales tienen que tener poder fiscalizadora y sancionadora. Y asimismo, se debe de establecer límites máximos permitidos, así como estándares de calidad ambientales para que se fijen estas actividades de extracción de los recursos naturales. Y también, sumamente importante, velar por el agua. El agua es el tema del futuro y tal vez las guerras en el futuro se den por el agua, ya que es un elemento sumamente valioso, sin lo cual nuestra existencia corre mucho peligro. Nosotros los humanos hemos desarrollado mecanismos de dominación de la naturaleza. Pero esos mecanismos de dominación de la naturaleza son mecanismos artificiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos sed, colocamos una serie de tuberías que permiten que el agua de las cuencas aparezca a nuestras casas. Y nosotros, con un purificador o con un poquito de lejía,
eliminamos las bacterias que hay en el agua, hacemos hervir el agua y no las tomamos sin agentes contaminantes. Eso es todo un proceso artificial. Pero ¿qué pasaría si comienza a escasear el agua? ¿Qué sucedería? Sí, ya no existiese agua en abundancia. ¿Qué pasaría si las poblaciones se quedarían sin agua y pagarían por ese agua? ¿Qué sucedería si el agua que nosotros consumiésemos vendría altamente contaminada? Por lo tanto, nosotros debemos de asegurar que haya una disponibilidad suficiente del agua y que ésta sea de buena calidad para la población. Ese debe ser el patrón fundamental de toda política de Estado. Muy bien, ahora vamos al eje estratégico D, en donde nos habla que debe de haber un patrimonio natural saludable, expresado básicamente en dos objetivos. El primero, incorporar la variable climática en la estrategia de desarrollo. Es decir, se debe de fortalecer y desarrollar las capacidades del Estado y de la sociedad civil para responder a los desafíos planteados por el cambio climático, especial de los países de la población altamente vulnerable. También debe de haber una conservación y uso sostenible de la diversidad biológica como oportunidad para el desarrollo. Y por último, ya para cerrar la clase, le invitamos a la 7ª sesión, en donde vamos a hablar exclusivamente del cambio climático. Vamos a hablar de los avances que hay y la problemática existente. Muy bien, gracias por su atención prestada. Nos vemos hasta la siguiente clase.